Listo. Proverbios capítulo 1 y empezamos, hoy sería a nivel de grabación, sería el segundo sermón. El domingo pasado empezamos con el libro de Proverbios y la semana pasada el título fue Proverbios 1, la sabiduría. Hoy, continuando las herramientas que Proverbios nos da, según el versículo 2, hoy vemos el tema de la doctrina. Pero todo esto tiene que ver respecto a que Dios está interesado en configurar, programar la mente del nuevo hombre. Hemos dicho que la mente humana es como una computadora a la que tú estás trabajando en ella, ¿no? Trabajando, y de pronto empieza a hacer ruidos, señales, rayas, y de pronto empieza a fallar, se vuelve muy lenta, hay un archivo que ya no aparece, hay una carpeta que no aparece, y de pronto empieza a funcionar completamente mal, se tarda mucho, y al final del día tu ingeniero de sistema te dice: se le metió un virus, ya se están comiendo las carpetas, los archivos, los programas, se está desconfigurando todo, y después de varios días esa computadora ya no sirve. Eso es lo que pasó en la caída en el Edén. El poder maldito del pecado entró en la mente humana y desconfiguró la imagen y la semejanza que el hombre tenía cuando fue creado. Dios crea al hombre con su imagen y semejanza, de tal manera que Dios pone archivos, programas, aplicaciones, una lista de cosas en esta computadora, y gracias a esos programas que Dios pone, el ser humano tiene una identidad humana. Esa identidad humana se llama la imagen y la semejanza de Dios. Principios, valores, leyes, preceptos, límites, por ejemplo, honor, dignidad, integridad, inteligencia, sabiduría, sagacidad, prudencia, diligencia, conciencia, una lista de cosas que hacen que el ser humano funcione como ser humano. Pero este poder, el poder maldito del pecado, empieza a desconfigurar de tal manera que uno de los programas que tenemos, que uno se llama vergüenza, porque es una bendición tener vergüenza, porque gracias a tener vergüenza hay muchas cosas que no hacemos. Cuando tú y yo perdemos la vergüenza, vamos a hacer cosas que jamás pensábamos que íbamos a hacer. Entonces, mientras el ser humano conserva estos principios, programas, archivos, la dignidad humana, se comporta como ser humano. De tal manera que el viejo hombre, la persona que ama el mal, que ha rechazado a Dios, que cree que su opinión es más importante que lo que Dios dice, ese viejo hombre llega un momento en el que destierra a Dios de su vida, desprecia a Dios, desprecia la ley, y empieza a vivir con diferentes tipos de males en su vida, y toda la vida esta persona se está autodestruyéndose. Entre más destruye la vergüenza, se queda sin vergüenza; destruye el honor, se queda sin honor; se queda sin dignidad, sin inteligencia, sin sabiduría. Y hermanos, una persona desconfigurada, díganme, ¿para qué sirve? Ni los animales, hermanos. De tal manera que por eso vamos a dedicarle un buen tiempo a este tema de Proverbios, porque este tema lo que nos va a ayudar es a entender, primero, que estamos desprogramados de los valores de la imagen y semejanza de Dios, y segundo, cómo
programar y reconfigurar mi mente para poder estar programado y entender lo que Dios me está pidiendo de cómo tengo que tener esa conducta, ¿verdad? Para que tenga una vida alineada a su voluntad. Porque mientras tú no entiendas la dignidad, la inteligencia, el honor, la prudencia, la sagacidad, etcétera, etcétera, todo esto, dices, es que no entiendo qué es lo que Dios me está pidiendo para vivir. Hasta que no configures tu vida de esa manera. Por eso vamos a orar, a leer y empezamos. Esa fue un breve comentario. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, por los preciosos méritos de tu Hijo Jesucristo, invocamos tu nombre para que quieras bendecir nuestro entendimiento, para que entendamos cómo estamos desconfigurados de tu imagen y tu semejanza. Ahí está, pero ya la hemos deformado, la hemos inutilizado, nos hemos desprogramado de los valores que nos dan la dignidad humana. Por eso ahora reconocemos, en segundo lugar, que necesitamos ser configurados con tus principios para poder caminar en el nuevo hombre, programados con lo que tú quieres que seamos, hagamos y entendamos. Por eso venimos hoy a este libro glorioso, tu preciosa palabra, y rogarte que quieras ayudarnos a entender estas herramientas que un ser humano debe de configurar en su mente, en su alma y en su corazón. Te rogamos que quieras bendecirnos para poder entender la necesidad de estar programados con la Biblia. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Entonces, en la lectura empieza en Proverbios capítulo 1 y dice del versículo 1 al versículo 7: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hemos dicho que aquí hay 12 herramientas con las que empieza Salomón para entender la necesidad de ser configurados. Vamos a irlas viendo. Sí, versículo 2 dice, número 1, entender. Ayer lo veíamos aquí en el estudio que tuvimos en la noche. Entender, sí, que era la palabra de las más importantes. Dice entender. Número 2, sabiduría. Segundo, doctrina, que es la que vamos a ver hoy. Este estudio de la soberanía, de la sabiduría, ya está grabado ahí en internet desde la semana pasada. Dice, para recibir el consejo de prudencia. Siguiente, prudencia. Siguiente, justicia, juicio y equidad. Justicia, juicio, equidad. Dice, para dar sagacidad a los simples. ¿Qué es eso de la sagacidad? Sagacidad. Vimos que vamos a estudiar la palabra simples, que la Biblia habla mucho de esta palabra en Proverbios. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Acá abajo, inteligencia, inteligencia. Siguiente, cordura. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí ponemos por último el temor de Jehová de 7 versículos. Entonces vean ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son las 12 cosas que las que vamos a empezar en estos próximos estudios y ver cada uno de ellos, de tal manera que vamos a hacer un ejercicio que lo hicimos el domingo pasado allá en Irapuato, ayer lo hicimos también aquí en el estudio, aquí en Mesa, y hoy en tercer lugar lo vamos a repetir. Este ejercicio de hecho lo vamos a usar en todos los sermones para entender, para que vayamos entendiendo cómo el ser humano, déjenme usar esta palabra, ha desinstalado estas virtudes humanas. Por eso a veces ves que tu hijo no entiende, dices, pero ¿por qué no entiendes, no? Y la hija tampoco entiende. ¿Por qué no entienden? Porque están desconfigurados. El ejemplo que hemos puesto últimamente ha sido los ejemplos que siempre ponemos aquí. El borracho, porque casi siempre hay borrachos en las familias. El borracho o la borracha, el adúltero, o un político corrupto, o una prostituta, ¿no? Pregunta, para entender cómo el ser humano ha desinstalado en su vida esto. Un borracho, ¿tiene sabiduría emborracharse? ¿Sabe emborracharse, embrutecerse? No, ¿verdad? No. ¿Tiene la doctrina de la salud humana? No. ¿Es prudente un borracho? No. ¿Es para estar practicando la justicia un borracho? No. ¿Tiene buen juicio? ¿Está en su juicio cabal? No. ¿Tiene equidad? Tampoco. ¿Hay sagacidad y discernimiento? No. Es un simple sí. ¿Es inteligente? No. ¿Tiene cordura? No. ¿Tiene principio? ¿Tiene temor de Dios? No. Entonces la pregunta que con este ejercicio que hemos hecho es, ¿en dónde están estas funciones? La sabiduría está desinstalada, la doctrina está desinstalada, la prudencia está desinstalada, la justicia está desinstalada, el juicio, la equidad, la sagacidad, la inteligencia está desinstalada, la cordura está desinstalada, el temor de Jehová está... Hermanos, volvemos a lo mismo. Muchos papás creen que ir a trabajar y traer el dinero y dicen, deja, ahí está el dinero, compra lo que necesitas, ¿no? Que ya trabajé mucho. El pobrecito cree que por llevar el pan a la casa ya cumplió. Y la pobrecita de la mujer cree que por cocinar, cambiar el pañal y dar el biberón ya cumplió. No, hermanos, no, 1000 veces no. O sea, construir a un ser humano es configurar los valores que Dios nos puso. Tienes que empezar con estas herramientas. ¿Crees que por darle la leche NAN ya eres una mejor mamá? ¿Crees que por comprarles un PlayStation ya eres un mejor papá? Perdóname, estás bien perdido. No has configurado a tus hijos. Y por eso, escuchen, un papá, una mamá que no está configurando con valores, principios, con Dios, con la ley de Dios, con el temor de Dios, vergüenza, pudor, equidad, inteligencia, sabiduría, estás destruyendo a tus hijos. Pobrecitos, ¿saben? ¿Cómo van a enfrentar este mundo de tentaciones, de perversidad, de depravación? ¿Con qué herramientas? Te ven borracho, te ven alburero, parrandero, jugador, con pornografía, con películas mexicanas de esas que pura basura. No, y tú crees que, es que me mato trabajando.
hoy. Y tus pobres críos desprogramados. La destrucción de muchos hijos es la culpa de muchos padres. Están viviendo la miseria porque nunca los programaste. Siempre peleando con tu esposa, siempre borracho, siempre irresponsable, mantenido, conchudo, siempre, hermano. Pero si el domingo en tu fútbol, ¿no? Y ahí gritando y cantando las victorias de otros, porque muchas veces tú no tienes ni una sola victoria. Pero bueno, el caso aquí es que vemos que están desinstalados. Y la semana pasada, ya en Irapuato, veíamos que todas estas herramientas empiezan con esto, entender. Así dice Proverbios 1, versículo 2, para entender. Y aquí esta palabra le decíamos que es una palabra importante, porque esta palabra entender, ayer lo veíamos en el estudio, es la mente nueva. La mente del viejo hombre es una mente, dice Romanos 1:28, depravada. Efesios 4:17, es una mente vacía. Dice 2 Corintios 4:4-6, es una mente ciega, es una mente que no funciona bien, es una mente, hermanos, la mente del viejo hombre no funciona bien, ama el pecado, ama lo que lo destruye, ama el vicio, ama las adicciones, ¿no? Entonces, Dios a la mente del nuevo hombre, que ha sido creado gracias a la obra de Jesucristo, porque Jesucristo lo eligió antes de la fundación del mundo, escribió su nombre en el libro de la vida, fue buscado por el Espíritu Santo, fue convertido, regenerado, se le dio un nuevo nacimiento. A esta persona hay un nuevo hombre, y la mente del nuevo hombre, Dios la ilumina, esta mente la ilumina para que empiece a entender. Y es una mente que está iluminada, y Dios va a trabajar en la mente de él, porque la mente del nuevo hombre no quiere. ¿O no te has dado cuenta con tus hijos? No quieren. No quieren. Bueno, eso es natural porque son inconversos. Pero la mente del nuevo hombre dice que Dios da su luz espiritual para que entiendan. Entonces, regresamos. La mente del nuevo hombre desconfigurada. La mente del nuevo hombre ya es una mente que tiene todas las archivos y programas. Nada más que en tu responsabilidad tienes que venir a este libro y sumir tu mente en este libro, para que estudiando la Biblia estés escribiendo ahí, por ejemplo, la inteligencia bíblica, ¿no? La inteligencia de la Biblia, según la inteligencia, Job 28:28, es apartarme del mal. ¿Qué? Apartarme del mal. Pero es que aquí en el mundo y en la escuela y en la universidad dijeron que la inteligencia es otra cosa. Y empiezas a crecer y empiezas a llenar los programas, los archivos, todo lo que implica ya con el texto bíblico. Ya están aquí esas carpetas, pero ahora hay que llenarlas, y ahí es donde tienes que venir a estudiar la Biblia. Y la semana pasada vimos la palabra sabiduría, de tal manera, hermanos, que ya empezamos a entender que, por ejemplo, la sabiduría está relacionada con la ley. La ley de Dios y la sabiduría caminan juntos. Nadie puede ser sabio si hace a un lado la ley de Dios, porque la ley de Dios es la única herramienta que me da el uso de entender el bien y el mal. Y la sabiduría es hacer el bien y rechazar el mal. Esa es la práctica de la ley en mi vida, la sabiduría, de tal manera que la sabiduría y la ley caminan de la mano, como dos novios que se toman de la mano y caminan en la vida juntos. De tal manera que la sabiduría me ayuda a tomar las mejores decisiones para bien.
Voy a tomar mejores decisiones para bien de mi familia, de mi matrimonio, de mi hogar, de mi esposa, de mis hijos, de mi economía, de mi salud, de mi fe, de mi servicio a Dios, de los talentos que me dieron, de los dones que me dieron, y voy a usarlos bien. Y la sabiduría me va a fortalecer, a armar para que yo pueda hacer eso. Le hemos dedicado el sermón pasado 1:30 a la sabiduría. Ayer le dedicamos todavía otra hora a la sabiduría, de tal manera que esto ya está grabado. Nada más voy a hacer un resumen rapidísimo, porque la sabiduría, hermanos, termina siendo una fortaleza muy grande para un ser humano. Por eso decía, ayer le dedicamos mucho tiempo a Eclesiastés capítulo 8, donde el rey Salomón dice: ¿quién como el sabio? ¿Quién? Tráeme tu mejor gallo. A ver, ¿quién se la mata a un hombre sabio? Sabio bíblicamente, no sabio conforme al mundo. ¿Quién? Y otra vez grita la Biblia: ¿quién como el sabio? O sea, tener un esposo sabio, tener una esposa sabia, tener un hijo sabio, tener una hija sabia es una bendición para una familia. Hermanos, y les decía yo ayer, hay cosas que valen más que el dinero. Hay cosas que valen más que el dinero. Pero si tú eres materialista, eres mundano, pues tú crees que el dinero es lo más, ¿no? Que el que más tiene el que tiene más dinero es más poderoso. No, hermanos. La Biblia resalta la sabiduría como la madre de muchos poderes terrenales. El que tienes, dice la Biblia, que un hombre sabio, uno solo en un país, es suficiente para ganar una guerra. Para ganar una guerra. Para salvar la vida de los ciudadanos. Eso vale más que el dinero. De tal manera que cuando una persona empieza a crecer en sabiduría, las mejores decisiones están allí. Dios está bendiciendo a ese hombre, a esa mujer, a esa hija, a ese hijo, con la sabiduría de lo alto. Entonces, la sabiduría me ayuda porque me ayuda a proteger a los que yo amo, me ayuda a crear una fortaleza, me ayuda a decirle no a ciertas amistades que nunca debería de haber dejado entrar en mi vida. Fuera, no, vámonos, y las bloqueas y los sacas y no quiero volver a saber de ellos. La sabiduría me ayuda a escoger un buen trabajo que honre a Dios. La sabiduría me ayuda a escoger las cosas que me van a ser útil para el reino de Dios. Hermanos, la sabiduría te ayuda a escoger a la verdadera mujer, que sea una mujer que pueda establecer un matrimonio real. A muchos hombres los conocemos por el tipo de mujeres que escogen. ¿A qué se refiere? Bueno, si un hombre escoge una prostituta, ¿qué tipo de hombre es? Si un hombre escoge a una mujer muy masculina, muy dominante, muy controladora, ¿qué tipo de hombre es? O sea, no quiero describir con palabras a estos hombres, simplemente a lo que me refiero es que la sabiduría te ayuda a escoger, a enamorarte de la mujer correcta. La sabiduría te ayuda a enamorarte del hombre correcto. La sabiduría te ayuda a escoger el trabajo correcto. La sabiduría te ayuda a construir a tu hijo con valores, principios, con todo esto. La sabiduría te ayuda a construir a tu hija. Hermanos, es una mega bendición tener la sabiduría que viene de lo alto. Santiago dice que hay una sabiduría terrenal y hay una sabiduría de lo alto. Nos estamos refiriendo a la sabiduría de lo alto. De tal manera que te das cuenta que tú que pensabas que eras una gran madre porque les preparabas su leche nana y los biberos a tus niños y les comprabas el mejor pañal para que no se rozaran. Oye, yo era una super mamá. Nunca los configuraste. Nunca los configuraste. Es más, ni tú ibas a la iglesia. Es más, ni tú leías la Biblia. Y el papá cree que porque trabajaba como burro todo el día y aquí está vieja, aquí está el dinero vieja, ¿no? Así como el charro villa. Y los domingos ibas de futbolero
a gritar los éxitos de otros, pobrecitos. No, hermano, el gran trabajo de tú como madre y tú como padre es configurar a tus hijos. Por eso les decía yo ayer, vean ustedes otra vez aquí en el pizarrón, cuando una persona está desconfigurada a nivel de la imagen de Dios, ¿no? Está desconfigurada. Si no tiene esto, y todavía faltan aquí más cosas, faltan todavía más archivos y programas. Hoy nada más vamos a ver eso por el capítulo. Si una persona está desconfigurada de esto, ¿cómo decide? Pobrecita persona. Decide en base a sentimientos. Y esos son la base de sus decisiones, sentimientos. Ya, yo los escucho mucho, dicen, no, es que, amor, ¿qué pasó, amor? Es que siento que ya en el mes de enero tenemos que hacer tal cosa. Yo también, amor, siento que ya en este mes tenemos que hacer eso. Y ay, siempre diciendo, siento, creo, supongo, chance, puede que, a lo mejor. Nunca usan la razón. Nunca usan la razón. Pobrecitos. De verdad, hermanos. O sea, se la pasan tomando decisiones en base a los sentimientos, y te vuelvo a repetir, los sentimientos fueron puestos en el ser humano para sentir, no para decidir. Pero ya basta, ya tenemos una hora y media del domingo pasado, una hora de ayer, hasta aquí un micro resumen. Vámonos a la palabra que esta mañana nos dedica el tiempo, la palabra doctrina, ¿sí? Y esta palabra es importante porque aquí ya en esta palabra vas a entender por qué muchas mujeres se sienten grandes madres porque le hacían sus enchiladas suizas. Y porque el papá le compró su PlayStation. ¡Oh! ¡Qué gran padre! ¡Qué gran mamá! Esta palabra va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque la palabra doctrina es un conjunto de principios, de leyes, de instrucciones, ¿sí?, que se hacen para que una persona tenga una enseñanza fundamental respecto a un tema esencial, fundamental, de tal manera que voy a empezar con algunos ejemplos mundanos para que podamos entender cuando ya pongamos los ejemplos bíblicos. Por ejemplo, hermanos, el ateísmo es una doctrina, ¿sí? Y este ateísmo está lleno de muchas enseñanzas, que juntas se llaman, esta doctrina se llama ateísmo. La evolución, decía Nietzsche, Dios está muerto, no hay nadie en el cuarto de control. La suerte, el destino, la mala suerte, la casualidad de lo que gobierna este planeta, el ateísmo, el marxismo, el socialismo, el comunismo, el capitalismo, son doctrinas. Cada una está compuesta de cientos, decenas de principios que todos juntos los juntamos, los juntamos. Tú me estás hablando del capitalismo, ¿no? Y estás escuchando a una persona que está ahí en un auditorio, y dices, a ver, ¿de qué está hablando? Está hablando del humanismo. El hombre es el centro del universo. El hombre es el que tiene las respuestas. Gloria al hombre en las alturas. Gloria al hombre. No es gloria a Dios, gloria al hombre en las alturas.
Me estás hablando de esto. Bueno, lo que estoy diciendo que es las doctrinas es un conjunto de leyes, principios, verdades que conforman un fundamento y que lo siembran en tu mente. Muchos jóvenes a través de la prepa y la universidad empiezan a configurar tu mente y de allí entraste tú con cierto conocimiento de Dios, de Cristo, de la Biblia y sales ateo. ¿Qué le pasó a ese muchacho? Su maestro de filosofía, le digo porque eso me pasó a mí, ¿no? Entras a la prepa y tu maestro de filosofía te empieza a enseñar el comunismo y el comunismo y el comunismo. Tal vez así que me da vergüenza lo que voy a decir, pero yo estuve en una caseta, ¿dónde van a votar? Casilla, representando al Partido Comunista en mi juventud, gracias a la influencia de mi maestro filósofo, ¿no? Porque te empiezas a permitir que te empiecen a sembrar cierta doctrina. Gracias a Dios, nada más fue para pasar un examen, ¿no? Y ahí quedó todo el comunismo en mi vida. Pero a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, ese maestro muy bueno para sembrar, y los jóvenes, porque papá nunca lo configuró, mamá estaba preocupada con La Rosa de Guadalupe y su novela favorita, ¿no? Y no los configuraron y llegan a la prepa, a la universidad con un cerebro vacío, donde, me gusta cómo piensa ese maestro, me gusta cómo piensa esa maestra, y casi maestra, configúreme. No, usted también, maestro, configúreme. Y a la mera dice, hijo, ¿qué te pasó? ¿Tú no pensabas así? ¿Qué crees? Ya deja de leer La Rosa de Guadalupe y empieza a configurarlo, pero ¿qué crees? Para muchos padres y madres ya es muy tarde. Tu hijo fue configurado con vagos, quintopatieros, drogadictos, rateros, gente que le gustaba el dinero rápido. Ya está marcado, ya está fichado, ya pisó el cerezo, ya pisó el Ministerio Público, porque nunca lo configuraste. Aplastado viendo la televisión, tú, tu esposa, ya han visto miles de horas de Netflix y tus hijos, bien, gracias. Ay, hermano, es que mis hijos no se dejan. Vamos a seguir. Entonces, con esos ejemplos mundanos, ya espero que podamos entender cómo la Biblia tiene doctrina. Pero mamá y papá tienen que venir a este libro y que te configure, que pongas aquí en tu cabeza esta doctrina. Y escucha, vamos a mencionar, de hecho, nada más vamos a mencionar las doctrinas y ustedes se van a dar cuenta de lo que yo he procurado hacer, Humberto Méndez ha procurado hacer en la mente de muchos de ustedes. En mucha gente que ya se fue de esta iglesia también lo hicimos en su momento, ¿sí? Configurar que tengas una mente con sana doctrina. Eso es lo que hemos estado haciendo y muchos de ustedes ya están configurados teológicamente hablando con sana doctrina. Ejemplo, allá en Irapuato y aquí también, cuando estuvimos estudiando 2 años y medio los atributos de Dios, ¿estaba configurando la palabra atributos de Dios en tu cabeza? Sí. Los últimos 10 meses del año pasado que estuvimos estudiando Cristología, estuve configurando en tu cabeza Cristología. Los más de 90 sermones que tenemos del hogar cristiano, ¿no? ¿Qué es lo que estaba yo configurando? El hogar cristiano en tu cabeza.
Ahora que estuvimos estudiando un año, gracias, ahora que estuvimos estudiando un año el tema de la Sagrada Familia, ¿qué es lo que estuvimos haciendo? Configurando en tu cabeza una doctrina para que ustedes vayan y salgan configurados. Cuando nos sentamos a estudiar contigo las doctrinas de la gracia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Configurando en tu cabeza la depravación humana, la elección incondicional, la redención limitada, la gracia eficiente y la perseverancia de los santos. Estamos configurando tu mente. Y ahora que hace algunos años terminamos de estudiar el libro de Apocalipsis, 2 años y medio estudiando Apocalipsis, ¿qué es lo que estuvimos configurando? Una palabra que se llama escatología, los estudios de los tiempos de futuros. ¿Sí? Configurando. Le dedicamos casi 20 sermones, 22 si no me recuerdo, a la providencia. ¿Qué es lo que estamos configurando? La soberanía en el gobierno de Dios en este mundo. Que veas cómo Dios gobierna en su providencia toda la maquinaria de sus atributos para obtener sus propios propósitos. Cuando vemos la palabra decretos, estamos configurando en tu cabeza la eterna soberanía de Dios, donde Dios decidió antes de la fundación del mundo eventos que sí o sí se tienen que cumplir. Por eso es bien triste que muchas iglesias arminianas son, hermanos, oye, les traemos el testimonio del hermano fulano, está bien bonito, está bien fuerte, hermanos, su testimonio, escúchenlo. No, aquí no perdemos el tiempo con eso. Por eso, me da mucho gusto que algunas hermanas de allá de Irapuato ya dan estudios y una hermana de Irapuato está dando estudios de amartiología, que es la doctrina del pecado. Más de 20 estudios de la doctrina del pecado. La hermana que se conecta a esos estudios no tienes idea lo que vas a entender. Es grandioso, es uno de los temas más importantes, porque vas a poder ver y entender las 1000 caras que tiene el pecado. Las 1000 caras, porque para muchos nada más es borracho, adúltero, parrandero y jugador. No, hermanos, el pecado tiene más de 1000 caras con las que se manifiesta. Y esa doctrina es importante tenerla. Primero, para que tú como mamá configures tu mente. Tú como papá configures tu mente. Y cuando te cases, escucha, busques a una persona configurada. Porque si tú estás configurado o configurada y tu futuro cónyuge no, ella no te va a entender o él no te va a entender. ¿De qué me hablas? Es que es bien obvio, pues para ti es obvio, pero yo no sé de qué me estás hablando. Hermano, si esta persona tiene desinstalada todo eso, ¿cuándo te va a entender? ¿Cuándo? Tú no lo vas a entender porque para ti ya estás configurado y se te hace fácil. Y la persona dice, no te entiendo. Exactamente. A la mera hora, ¿quién crees que va a educar a los hijos? Si tú eres hombre y eres el que estás configurado, pues te tienes que ir a trabajar, ¿no? Y ella tiene 8 horas para configurar a tus críos. Y si tú eres esposa, vas a configurar a tus hijos, pero cuando llega el papá, no, eso no. Mis hijos van a hacer la primera comunión, ¿no? Y ahí te van a tirar todo. O sea, no, hermanos. Por eso, lo que quiero decir simplemente es que
la doctrina es fundamental, donde dos personas configuradas se casen, dos personas que están alineadas en la misma programación y configuración se casen. Si no, lástima, Margarita, lástima, ¿sí? Porque gracias a Dios el adoctrinamiento bíblico va a hacer que tú transfieras a la próxima generación estas verdades eternas. Por eso es que perdiste a tus hijos. Y por eso es que algunos todavía, como nuestra hermana Isis, pueden todavía configurar a su hijo. Está en edad de configurarlo. Y después de 12 años, ya perdiste. Si no lo hiciste, ya lo perdiste. Y escucha, un gran porcentaje de culpa es tuyo. Porque sí es cierto, el hijo tomó su camino, pero tomó un camino porque nunca fue programado. Mamá y papá siempre trabajando. No, hermanos. Por eso la importancia de configurar. Desde el Antiguo Testamento, vamos por favor. Se me cruzan los cables. Deuteronomio capítulo 6. Quiero que veas ahí cómo Dios no usa esta palabra configurar, pero sí la explicación que da aquí está configurando, que establezcas esta doctrina en tu hijo, en tu hija. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Ahí está el adoctrinamiento. Aquí está el adoctrinamiento, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tus manos y estarán sobre tus frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo esto es adoctrinamiento. ¿De qué vas a hablar con tus hijos? Biblia. ¿De qué vas a hablar cuando vayan al súper? De Biblia. ¿De qué vas a hablar con tus hijos antes que se duerman? De Biblia. ¿De qué vas a hablar de tus hijos cuando se levanten y los llevas a la escuela? De Biblia. Pero ahí vas manejando. Oye, hijo, ¿cómo ves el gol que metió tal jugador? Son buenísimos su gol, ¿verdad? Pobrecito, de veras. No. Por eso, una de las configuraciones fundamentales que tienes que tener tú y tu familia es configurar los 10 mandamientos. Si ustedes recuerdan, en la época del COVID, que seguimos dando estudios todos los días, se van por internet, ahí quedan grabados en el Face y después en el YouTube. Vimos uno por uno cada uno de los mandamientos. Son cerca de 25 estudios de hora y media, 25 estudios donde mi deseo era configurar tu mente con lo que Dios manda en esa vida, su ley, sus preceptos, sus mandamientos, sus órdenes, su voluntad. Por eso, a nivel de doctrina, ¿de qué habla de la sobremesa? Ay, hermano, ni sobremesa tenemos, hermano. Los sábados el hijo no está, la hija ya se fue con el novio, él crudo o borracho, ella con la Rosa de Guadalupe. Hermanos, ortigas, hierba, todo un jardín seco.
los hijos desconfigurados. Por eso, nadie quiere ir al cielo. ¿Por qué? Papá no ha configurado la doctrina del cielo. De hecho, a los hermanos de Irapuato les decía que cómo me gustaría hacer una serie del cielo, porque es importante que cuando, por ejemplo, tú le hablas del evangelio a una persona y esta persona cree al evangelio y esta persona cree en la obra de Jesucristo, qué importante que junto con pegado le hables de la doctrina del cielo para que él sepa a dónde va su alma y que desde ese día su mente empiece a ser configurada con su hogar eterno. El cielo es otra doctrina. La familia es otra doctrina. El hogar es una doctrina. El matrimonio es una doctrina. Hermano, ¿qué no son lo mismo, hermano? No. Escuchen, hay mujeres que se casan. Hay mujeres que se casan pero nunca forman un hogar. Hay hombres que se casan y nunca forman un hogar. Hay mujeres y hombres que se casan y nunca forman una familia. Son tres órdenes, tres niveles de amor de pareja, ¿sí? Que formen un matrimonio, que formen una familia y que formen un hogar. Y muchas veces las esposas lo saben. Ustedes dicen, no ha formado nada, ni programó a nuestros hijos, y nuestros hijos están sufriendo. Nunca les programó, nunca les puso valores, nunca les puso principios, nunca les puso temor de Dios. Mis hijos están bien perdidos. Exactamente. Ahora empiezas a entender por qué la importancia del libro de Proverbios. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí están los nietos, ¿no? Por lo menos rescata a un nieto. Pues que sí quiero rescatar a un nieto. ¿Ya te puedes leer la Biblia? No. Entonces, ¿cómo lo vas a programar? Si tú mismo no estás programado. Por eso, hermanos, ¿qué otras doctrinas? Bueno, muy sencillo. La muerte es una doctrina. Las 4 tipos de muertes que hay, lo hemos estudiado en abundancia en esta iglesia. La muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna y la muerte legal. La palabra muerte no es extinción de vida, la palabra muerte es separación. A ver, hermano, más despacito, ¿no? A ver. Y abres, te metes a tu computadora, abres la carpeta de la palabra muerte y empiezas a ver muerte física, ¿qué? Muerte espiritual, muerte eterna. ¿Y cuál es la otra? La muerte ilegal. A ver, explíquemelas. Y empiezas a llenar tu carpeta, tu archivo. De tal manera que cuando evangelices a alguien, ya llevas esa configuración. La condenación es otra doctrina. La condenación es otra doctrina. El bien y el mal es otra doctrina. El juicio final es otra doctrina. Por eso a mí fui muy criticado, hermanos. Mi esposa lo recuerda muy bien cuando estiramos el libro de Apocalipsis. Ay, hermano, 2 años y medio. Sí, es que, por ejemplo, en la doctrina de la condenación fueron más de 15 sermones. Más de 15 sermones hablando de la condenación. Por ejemplo, el estudio de pactos, ¿no? Los pactos. Va a decir, no, ahí sí se exageró, no. 40 sermones.
40 sermones de los pactos. El pacto adámico son varios sermones. El pacto de Noé, varios sermones. El pacto de Abraham, varios sermones. El pacto de la ley, varios sermones. El pacto davídico, varios sermones. El pacto eterno de salvación, varios sermones. El pacto de la gracia, muchos sermones. O sea, hermanos, cada vez que meto un tema, dije, ay, la que me metí, ¿verdad? Pero qué bueno, hermanos, todos somos configurados. Y si se dan cuenta, entonces la formación teológica es configurar la mente de ustedes para que vayan y la sobremesa en tu casa cambie el sabor de la comida. Cuando vas manejando, oye, de veras a propósito de los pactos, el pacto, dice el pastor que el pacto adámico, a ver, háblame de eso, no, yo sí tomé ese estudio, a ver, háblame. Y ahí van y platican. Una de las grandes responsabilidades de los padres. Si tú no configuras a tus hijos, ellos podrán configurar a tus nietos. Nada. Solamente cosas. Y el papá dice, a ver, mijo, ¿usted cree que me costó gratis su carrera, hijo? Todo lo que gasté en su carrera, hijo. Pues papá, me programaron con el comunismo y con el socialismo. No, es que yo no pagué la escuela para eso. Pues tú nada más pagaste, pero tú no me configuraste. Tú dejaste que el maestro de filosofía socialista me configurara. Y ahora estoy allí en las marchas y guerreando contra los policías y destruyendo parabrisas y todo. No, hermanos, por eso varias veces ustedes me han escuchado que yo he dicho, lo más fácil es llevar dinero a la casa. Y yo sé que muchos se dicen, a ver, ya te quisiera ver, pastorcito, ¿no? Hermanos, de veras, sentarte con tu hijo, con tu hija y empezar a programar. Dicen, no, mejor si hay, vieja, ahí están para los pañales, ¿no? Entonces, estudien, escuchen. Y ahorita van a entender todavía más lo que Dios ha hecho en estas iglesias, la de Irapuato, la de Tehuacán y la de Mesa. Hemos configurado tu mente con la doctrina de la soterología. La soterología es la doctrina de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Quién salva? ¿Cómo salva? ¿Por qué salva? ¿Para qué salva? ¿Cuándo salva? Y aquí es donde viene todo esto. Hemos configurado en tu mente 20 sermones de la fe salvadora. La fe salvadora es una herramienta importantísima que tienes que tener en tu mente. La fe como un don de Dios. La fe natural no sirve, tienes que ser configurado con Dios por esa fe salvadora. La cristología, los atributos, las doctrinas de la gracia, la escatología, el libro Apocalipsis, la amartiología, ¿qué es el pecado? ¿Cómo funciona? ¿Qué tanto daño hace? Otra doctrina, la responsabilidad humana. Eso es fundamental. Los decretos de Dios, la doctrina del tabernáculo, la doctrina del principio regulador, la doctrina de la mujer virtuosa. 25 sermones de una mujer virtuosa. Ay, hermano, como que exageran. Me quedo corto. Son más de 10 sermones de una mujer de alto valor. Una mujer honorable, con dignidad, íntegra, fiel. Hermanos, un hombre virtuoso.
El Salmo 112 nos describe a un hombre virtuoso, un hombre de alto valor. Le dedicamos un año a estudiar una doctrina los domingos a las 8 de la noche, el alma humana. Le hemos dedicado más de 40 estudios a la doctrina del corazón humano. Le dedicamos más de 20 sermones a la doctrina de la mente humana. Y ahora sí entendieron, ¿no? No son ocurrencias mías, hermano. Mi deseo es que ustedes sean configurados y configurados en relación con este libro, para que empieces a decidir teológicamente tu vida diaria. Y Dios nos configura con sabiduría, hoy con doctrina, y vamos a ver algunos textos de cómo la Biblia habla de la importancia de la Biblia describe a la doctrina de Dios como la sana doctrina. La Biblia usa esa frase, la sana doctrina. Y esta palabra de la sana doctrina es la forma en que Dios describe este conjunto de principios, de valores, de leyes, donde juntas todos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo la separación humana, okay. Luego acá, la elección incondicional, la redención limitada, la gracia eficaz, aquí está la perseverancia de los santos. Y es como si yo juntara 5 piezas de un rompecabezas de 5 piezas y los volteo y dice doctrinas de la gracia. ¿No? Y así empezamos a juntar todas estas, todas, y empezamos a verlas. Y me doy cuenta, ya cuando empiezo a tener este ejercicio, que ese versículo que estoy leyendo, a ese versículo pertenece a la doctrina del principio regulador. Y aquí voy a poner aquí, vamos a poner pluma, principio regulador, para que en el momento que esté yo estudiando, ya sé con qué otro juego de doctrinas este versículo cabe, ¿no? Y así te vas a dar cuenta que este libro es la gloria de la verdad de Dios que está configurando. Entonces, vamos a estos textos, y varios de estos textos los vamos a ver a la luz de este tema, ¿sí? Entonces, vean ustedes. Vamos a empezar desde Génesis, desde el Antiguo Testamento. Dice Job 11:4, le reprochan a Job, dicen: tú has dicho, mi doctrina es pura. O sea, Job, la integridad de Job, Dios resalta la integridad de Job. En el capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién está exaltando la integridad de Job? Dios mismo. Ahora, ¿cómo era el estilo de vida de un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo era su doctrina? O sea, ¿cómo adoctrinar a sus hijos? Pura Biblia. Por eso le dicen a Job: tú dices, mi doctrina es pura. Sí, porque el puro, Dios, el que es puro, me ha dado esa enseñanza y yo no le he metido mano, y así se la transmito a mis hijos. Dice Proverbios 1, versículo 12, que estamos estudiando: para entender doctrina, necesitas estudiar el libro de Proverbios. Mateo 7:28,
Cuando Jesucristo empezó a enseñar y a predicar, dice que la gente se admiraba de su doctrina. Dice Cristo en Mateo 16:12, hablando de las doctrinas de los fariseos. ¿Cuál es la doctrina de los fariseos? Cristo dijo, dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Como muchos políticos, ¿no? Hay que estar en contra de la prosperidad y la opulencia con 200 pesos en los bolsillos. No, dicen y no hacen. Dice Marcos 1:22 que la muchedumbre se admiraba de la doctrina de Cristo. Dice Mateo 22:33 que se admiraban, se asombraban de la doctrina, la enseñanza de Jesucristo. Dice Marcos 1:27, dice, se asombraron y se preguntaban, ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen? ¿Qué nueva doctrina es esta? La soberanía de Dios. Donde Dios, Cristo, sometía a los demonios, ¿no? ¿Qué nueva doctrina es? La soberanía de Dios en acción. Dice Marcos 11:18 que buscaban cómo matarle a Cristo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Hermanos, ese es el poder de esta enseñanza. Este libro es un libro que tiene un foco de 1,000,000 de watts. Cuando tú abres, si tú eres creyente verdadero, regenerado, la obra de Jesucristo fue acreditada a ti, y vienes a este libro con un corazón humilde y vienes a rogarle a Dios que hable, este libro va a emitir una luz de 1,000,000 de watts. El problema es que hay púlpitos con ni a watts llegan, ¿no? Bueno, ya conoce ese pastor que está con el watts. No, está la Biblia abierta, ¿no? Era la Biblia la que estaba produciendo esa luz. Por eso, hermanos, Cristo, la palabra encarnada de Dios, Cristo, la doctrina encarnada de Dios, hablaba y la gente decía, ¿qué? Es lo que hace que libre en tu conciencia, en tu alma y en tu corazón. Te asombras de las verdades que tiene este libro. No es la persona, no, es la doctrina fundamental de Dios. Dice Lucas 4:32, se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Dijo Cristo en Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En su humanidad y en su función como siervo, honraba a Dios en todo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:17, Cristo dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Alguien puede atacar diciendo, no, eso es lo que ustedes enseñan, eso es lo que ustedes enseñan. Y aquí es donde viene el desafío. Dice, mira, en este púlpito y en esta iglesia enseñamos esto. Yo te invito a dos cosas. Primero, pon en práctica lo que se te está enseñando en esta iglesia y tú te vas a dar cuenta si lo que te estamos pidiendo es lo que Dios demanda a tu vida o es pura ocurrencia del pastor. Ponlo en práctica y te vas a dar cuenta si esto viene de Dios o es una ocurrencia del pastor. Por eso, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si las doctrinas de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En Hechos 2:42,
la iglesia naciente, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? Exactamente, volvemos a lo mismo. En las enseñanzas fundamentales de los apóstoles, el Evangelio, la resurrección, el juicio final, la persona de Jesucristo, los atributos de Dios. En esto es lo que perseveraban. Dice en Hechos 5:28, en forma de reproche, le dicen a los apóstoles: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Bueno, aquí podemos ver el gran trabajo que habían hecho los apóstoles. Dice: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. El tema del desayuno, comida y cena en las mesas de los habitantes de Jerusalén, ¿cuál era? Jesucristo y su obra de redención. Alguien diría: y tú has llenado a tus hijos de fútbol, y tú has llenado a tus hijas de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Dice Hechos 13:12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Maravillado. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver más adelante. Una de las doctrinas se llama el Evangelio. Una de las doctrinas que en el transcurso del año dedicamos varios sermones. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuáles son los puntos del Evangelio? El propósito del Evangelio, etcétera, etcétera. Y dice, viendo lo que había sucedido, creyó. ¿Por qué? Estaba maravillado de la doctrina del Señor. Dice Romanos 6:17: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿A cuál forma de doctrina? Hermanos, este pasaje en específico nos menciona que el Evangelio es una doctrina a la cual Dios te entregó tu alma para que creyeras en tu alma a esta doctrina y fueras salvo. Por eso es importante entender esa palabra, para que entendamos doctrina, para que entendamos el conjunto de enseñanzas fundamentales que contiene la verdad. Y ahorita ya les mencioné muchas verdades que contiene la Biblia y me estoy quedando corto, ¿no? Por eso déjenlo, repito, es que está hermoso. Pero gracias a Dios, dice Pablo, Romanos 6:17, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice Romanos 16:17: os ruego, hermanos, que os fijéis, o sea, abran bien los ojos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. O sea, hay personas que se meten a las iglesias y empiezan a introducir falsa doctrina, mala doctrina, enseñanzas de herejías. Dice, ¿sabes qué? Número 1, apártate de ellos. Número 2, van a ser expuestos en el púlpito si no se arrepienten. Y número 3, van a ser hasta expulsados de la iglesia. ¿Cómo tolerar a una persona que está en contra de la doctrina bíblica? ¿Cómo? No hay comunión entre la luz y las tinieblas, no se puede. Si tú crees en otras doctrinas, busca otro grupo donde te sientas a gusto creyendo en tus mentiras. Aquí nosotros no creemos eso. Dice Efesios 4:14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
por todo viento de doctrina y estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, cada año en este sistema caído, en este mundo caído, surgen nuevas ideas, nuevas doctrinas, ¿no? Los retos. Un día sin pantalón en el metro, ¿no? Un día sin pantalón en el metro. Andar como cholos, ¿no? Que ahorita ya está pasando esa moda, ¿no? Andar como todos los tatuados, ya está pasando esa moda. En fin, cada año hay modas que son más que modas, porque cuando se empiezan a infectar a una gran parte de la población ya se volvió una doctrina. ¿Cuándo en México había habido un comunismo como el que estamos sufriendo en esa época? Desde gobiernos populistas como Echeverría, teníamos décadas, hermanos. Pero alguien se infectó porque podemos demostrar bíblicamente que el socialismo y el comunismo son doctrinas antibíblicas. Podemos demostrarlo. Alguien se infectó, se fue al gobierno y empezó a aventar esa doctrina de tal manera que esa doctrina la abrazaron miles de ingenuos. La Biblia dice simples, ingenuos. Allá en el pueblo le llaman tontitos. En otras partes le llaman de otra manera, ¿no? Pero infectados, abrazando esas doctrinas que no solamente a ellos, sino a un país entero los dañan. Por eso dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando yo empecé mi vida cristiana hace 38 años, surgió del cristianismo arminiano de aquella época un pastor que se autodenominaba, ven ustedes, yo soy el cantinero de Dios. ¿Qué? Dice, vienen a mi iglesia y yo les doy a beber vino del Espíritu Santo y se embriagan de Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y vomitan y se caen. Eso es satanismo, mano. No, pero todos esos iban filas y filas de pastores desde México hasta allá para aprender la técnica del cantinero de Dios. Hagan ustedes el favor, o sea, otra vez, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Puras trampas, hermanos. Por eso, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retened, agárrala con las 20 uñas, no la sueltes. Todavía tienes hijos que instruir, todavía tienes nietos que instruir. No la sueltes. Dice Pablo en 1 Timoteo, como te rogué que te quedaste en Éfeso, así le dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1. Como te rogué le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Para qué Dios pone a una persona que ama la verdad? Para que nada se cante, se enseñe diverso a lo que es la verdad. Hay cantos, hermanos, hay cantos que jamás deben de casarse en la iglesia. Hay cantos que parece que le estás cantando a una mujer. Hay cantos que parece que le estás cantando en una forma romántica a un hombre. No, hermanos, o sea, no todos los cantos se pueden cantar en los púlpitos. Dice en 1 Timoteo 1:10, para los que se oponen a la sana doctrina, aunque ustedes no lo crean, cuando
una persona empieza a pelear de la iglesia, no, hermano, pastor, quiero hablar con usted, hermano. Sí, dígame, al final del culto. Ok. Pastor, quiero hablar con usted. Sí, me habías dicho. Es que no estoy de acuerdo con el infierno. No estoy de acuerdo. Mire, yo en lo personal, pastor, creo que al final hasta Dios va a perdonar hasta el diablo. Ay, o sea, esa es tu perspectiva, ¿no? Pero es antibíblica. No, ¿por qué? Dios es amor. ¿A poco no puede perdonar al diablo? Digo, mira, la Biblia enseña que desde la perspectiva de la eternidad, el diablo ya está en el lago de fuego. Nada más que en el tiempo están sucediendo los eventos porque somos criaturas del tiempo. Pero Apocalipsis capítulo 20 dice que Dios ya echó al lago de fuego al anticristo, al falso profeta y al demonio. No, que no estoy de acuerdo con eso. Te recomiendo que te busques una iglesia donde estés de acuerdo con eso. Aunque no lo creas, hermano. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que su viejo hombre está disfrazado de cristiano, en el fondo de su corazón se opone a muchas cosas que se enseñan en un púlpito bíblico. No, eso es de facilidad del pastor. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Y por eso lo digo, no, es que hoy a veces, oye, el pastor sí se pasó, ¿no? No, yo no tampoco. Lo que hoy digo también no estoy de acuerdo. Hermanos, es bien tremendo esto. Con el mismo apóstol Pablo dice, para los que se oponen a la sana doctrina. Dice en 1 Timoteo 4:6, le dice Pablo a Timoteo, que si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Quién es cómo le llama Dios al que enseña esa verdad? Buen ministro de Jesucristo. Por eso, en una forma de advertencia, Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti, o sea, cuídate y cuida la buena doctrina, cuídala. No te sacas tantito, así como cuando un coche que está como mal alineado, que se te empieza a jalar tantito el coche a la izquierda, a la derecha. No, tú tienes que irte derechito. Ten cuidado de ti, de la sana doctrina. ¿Pero por qué tengo que tener cuidado de mí? Porque dentro de ti está un viejo hombre, está un mundo que quiere influenciar sobre ti. Hay pasiones desordenadas, la carne, el viejo hombre, el pecado que mora en ti. Ten cuidado de ti mismo y cuida también así la doctrina. No te desvíes. Dice 1 Timoteo 6, de 3 al 4. Si alguno enseña estas cosas, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿sí? Si alguno enseña otra cosa, vean ustedes lo que Pablo se expresa sobre esa persona. Segundo Timoteo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a las doctrinas que conforman la piedad, número 1, está envanecido, nada sabe, delira. ¿Se han visto ustedes que cuando una persona tiene 39 grados de temperatura está diciendo incoherencias? Dice, ya le subió la temperatura y dice, sí, ya está delirando, está diciendo tonterías, ya su mente está funcionando de otra manera.
Entonces, número 1, si una persona no se conforma a la sana doctrina, versículo 4, número 1 está fallecido, número 2 es ignorante, nada sabe, número 3 delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de estos. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer si una persona se desvía de la sana doctrina? Échate a correr. Dice 2 Timoteo 4:2, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tiene que ir acompañado de enseñanza bíblica. 2 Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo corazón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. A ver aquí, hermanos, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa eso? No sufrirán la sana doctrina. Hermano, ¿se sufre con la sana doctrina? Sí. ¿Me puede explicar un poquito más esto, hermano? Sí. Bien, regresamos al ejemplo. El viejo hombre configurado con prácticas perversas, pecaminosas, vicios, adicciones, ¿no? El nuevo hombre configurado con la sana doctrina. El nuevo hombre, para que sea programado, número 1, tiene que aceptar que su viejo hombre está desprogramado. Y aparte, tiene que desactivar lo que configuró. Y decir, ok, entonces, mis amigas del antro ya no, mis amigas del antro ya no, mis amigas del antro ya no. Ok, no. Ahora, amistades de valor, ¿no? Quitar y poner, hay cierto sufrimiento. Hermanos, hay gente que va a una iglesia arminiana, aman al pastor, aman a la alabanza, aman el lugar, está ahí alfombrado, hay piano, hay alfombra, los cunderos con aire acondicionado. Es que amo este lugar, eso tengo que dejar. Es que eso es un templo del error, ese es un templo de mentira. Ay, vámonos de aquí, es que está muy bonito. Sufre la sana doctrina. Es que está Chimalhuacán. Sí, está Chimalhuacán. ¿Me explico? Otra vez. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, porque quita y pone, sino que tendrá con el corazón de oírse por toda alma eso con las propias concupiscencias. Pero no solamente eso, el libro va cerrando. La Biblia va cerrando respecto a esta acción que tenemos que tener contra la mala doctrina. Dice Hebreos 6, del 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿a qué se refieren los rudimentos de la doctrina de Cristo? Las enseñanzas más sencillas del Evangelio. La fe, el Evangelio, la obra de Cristo, la imputación, la justificación, la propiciación, la expiación, la redención, la justificación, la adopción. ¿Sí? Dejando ya esto, dice Pablo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautizo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí se agregan otras doctrinas, nada más las voy a mencionar, para que vean ustedes por qué de pronto parece que el pastor Humberto tiene es idiático de que hace una serie bien grande. No, es que es la composición de una doctrina. Verso número 1. El fundamento de arrepentimiento de las muertas. ¿Qué es el arrepentimiento? Tenemos, hermanos, decenas de sermones de arrepentimiento. De la fe en Dios,
sermones abundantes de la fe salvadora, de la doctrina de los bautizos. ¿No? ¿Cuántas veces hemos predicado respecto a esta doctrina? La imposición de manos. Siguiente, de la resurrección de los muertos. ¿Cuántas resurrecciones habla la Biblia? Habla de dos, la primera resurrección y la segunda resurrección. Yo te pregunto, ¿en cuál resurrección vas a resucitar? ¿Ay? No sé, hermano, no sé. ¿No te enseñaron la doctrina de la resurrección de los muertos? No, ese es el problema. Y del juicio eterno. Por eso dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Todavía hay más doctrinas que aprender. Segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que se extravía, se pierde, no lo encuentran. Hermanos, ¿cuánta gente se ha ido de las iglesias verdaderas y están extraviados, sin rumbo? No perseveraron en la doctrina de Cristo. Capítulo 10 de 2 de Juan. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digan bienvenido. Ahí andas tú recibiendo los falsos testigos de Jehová en tu casa. Ahí andas recibiendo tú a los mormones. Ahí andas recibiendo tú a pentecosteses en tu casa. Por favor, por favor. Este versículo espero que te ayude a cerrarle la puerta a la gente que trae doctrinas envenenadas. En el libro de Apocalipsis, Cristo le dice a una iglesia, en el versículo 14, ustedes retienen la doctrina de Balaam. Balaam es un hombre que predicaba por dinero. Hermanos, sabemos que usted es un hombre de Dios y que predica y que gana muchas almas y que tiene un testimonio muy fuerte y queremos que invitar a que nos ayuden a predicar. Les paso a mi secretaria para que les dé la cotización. Díganme, soy la secretaria del apóstol, profeta, ungido de Dios, ¿no? ¿De qué le puedo servir? Queremos que el ungido apóstol y profeta venga a predicar a la iglesia. Bueno, miren, la predicación de 20 minutos cuesta 5,000 pesos. La predicación de media hora cuesta 20,000 pesos. Si quiere que sea una predicación con mucho énfasis, 30,000. Si quiere que haga el hermano que llore, 50,000. Y si quiere que tenga gestos dramáticos, ¿no? 70,000. Aparte, deja ver, hospedaje, hay que ir por él, hay que rentar un coche para que se mueva en la ciudad, ¿no? Ahí está la doctrina de los profetas de Balaam, los que predican por dinero. Dice, también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Esta doctrina de los nicolaitas, hay varias interpretaciones, pero las nicolaitas es donde el pueblo tiene el poder, ¿no? Es la iglesia la que tiene el poder, no hay un pastor. El pastor es el pelele de la familia que puso el lugar de reunión, la familia que dio el terreno. Ellos son los que mandan, controlan, quitan a pastores, traen a pastores, los corren, los avergüenzan, los castigan con poco dinero. O sea, nicolaitas. Hermanos, podemos entender el valor de la sana doctrina. ¿Te das cuenta cuántos años desperdiciaste y no configuraste la mente de tus hijos? ¿Y crees que por darle leche en ya eres una gran madre? ¿Y crees que por trabajar 2 horas extras traías 20 pesos más a la casa y te hacías ser un mejor padre? ¿Y nunca los configuraste si no lo sigues haciendo? Un día vas a entregar cuentas, hermano. Ese es el día de entregar cuentas.
Yo voy a pegar cuentas de qué hice con mi esposa, qué hice con mis hijos, qué hice con los dones que Dios me dio, qué hice con los talentos que Dios me dio, qué hice con el dinerito que Dios me dio, qué hice con la salud, con los años. Ya este año entro a 66 años. ¿Qué he hecho yo con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? Vamos a entregar cuentas. Y esa doctrina se la tienes que instruir a tus hijos, a tu esposa. Si mañana que estés cocinando llega tu hijo, tu hija o tu nieto, mami, estás ahí cocinando. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo a Dios? ¿Qué? Sí, mami, ¿quién hizo a Dios? El domingo, se lo preguntas al pastor, el domingo, buena pregunta, porque ¿quién hizo a Dios? Ahí este niño, ¿qué pasó? ¿No? Ni eso puedes contestar. Una de las mejores preguntas teológicas de un ser humano: ¿quién hizo a Dios? Hermanos, mi deseo es que muchos de ustedes despierten y se den cuenta cómo han desperdiciado su vida y cómo muchos de ustedes son responsables de la perdición de sus hijos. Responsables, muchos el 100%. Nunca los configuraste. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias de que podemos entender el tiempo que perdimos viviendo en nuestro viejo hombre, perdidos, autodestruyéndonos y destruyendo a nuestras familias, a nuestros hijos. Te damos las gracias porque un día un rayo de gracia salió desde el cielo y nos alumbró y nos hizo ver nuestra verdadera condición delante de ti, y nos llevaste a la cruz de Calvario, donde vimos y entendimos que nuestro precioso Señor Jesucristo había muerto por nuestras culpas, que Él le pagaba a tu justicia todo lo que nuestros asquerosos pecados habían cometido. ¿Cómo nos perdonaste en Cristo? Nos justificaste en Cristo, nos rescataste en Cristo, nos adoptaste en Cristo, y desde ese día creaste en nosotros un nuevo hombre. Te damos las gracias de que en nuestra responsabilidad humana tú nos has dado la fuerza para reconfigurar, reprogramar, reinstalar estas grandes verdades en esos archivos, programas que ya tiene el nuevo hombre. Gracias, Señor, porque empezamos a ver la vida diferente. Gracias, Señor, nos espantamos de ver lo que vemos, pero es gracias a esa configuración. Te damos las gracias, bendito Dios, porque muchos hermanos de aquí están siendo reconfigurados y hoy ya entendieron que las series que ponemos aquí son doctrinas que les van a ayudar mucho teológicamente hablando. Pero en esta mañana te rogamos por aquellos que han estado asistiendo a la iglesia y no quieren ser reconfigurados, que es contra ti, contra tu verdad, que tienen el problema. Te rogamos por ellos, te suplicamos que extiendas más tu misericordia, que hables a sus almas, porque solamente tú los puedes convencer. Te rogamos en Cristo Jesús que los traigas a la cruz del Calvario y vean su profunda necesidad de tu perdón y de tu salvación. Ayúdanos, Padre, a instruir a otros en la doctrina. Ayúdanos a amar la doctrina bíblica de la sana doctrina. Ayúdanos a transmitirla, a atesorarla, a aumentarla, a enriquecerla, estudiando más, comprendiendo más. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias en Jesucristo, tu Hijo.
Amén. Vamos a continuar con el orden del culto.